Génesis 6, 22. Ahí está. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: y lo hizo así Noé. Repita conmigo: conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Cuando nosotros hablamos de la vida de Noé, y la historia de Noé para nosotros siempre es una historia como de escuela bíblica. Es como nosotros nos dicen el arca de Noé, y es como para nosotros una escuela, una clase de escuela dominical. Cuando, ¿cierto?, le cuentan a los niños, le hacen dibujar el arca, y le pintamos los animalitos, ¿cierto?, y todo. Pero a veces no nos detenemos a extraer las enseñanzas de Dios en esa historia. Porque todo lo que está en la Biblia, dice el apóstol, fue inspirado por Dios y útil para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia. Por lo tanto, toda palabra es inspirada por Dios. Y entonces, cuando nosotros leemos Génesis, tenemos que necesariamente entender que Génesis también no es solamente una lección para niños, sino que también es una lección muy importante para nosotros, los más adultos. Y aquí es donde vamos a detenernos hoy día en algunos temas que son importantes para nuestra vida, para nuestra visión de la vida cristiana. Porque el llamado de Dios a Noé fue un llamado especial, un llamado en tiempos difíciles, un llamado cuando la maldad gobernaba la tierra, un llamado cuando no era fácil vivir en un mundo que estaba en pecado y absolutamente pervertido. ¿Les hace familiar eso? Dios llama a Noé en un momento donde todo estaba en contra de los principios y valores de Noé, donde el mundo estaba regido por las leyes humanas, las perversiones humanas, donde dominaba, ¿cierto?, la ley del más fuerte, donde había aberraciones en todos los sentidos, donde el ser humano había desatado su ambición, había desatado su codicia, su deseo de vivir conforme a sus ideas. Y entonces Dios llama y escoge a Noé en ese entorno. Así Dios nos llama a nosotros a su presencia, nos llama a caminar en la vida cristiana, nos llama a caminar en la fe, nos llama a eso en un momento difícil en el mundo. Como nunca en este tiempo la maldad del hombre ha aumentado, como nunca en este tiempo la perversión del hombre ha aumentado. A los niños en los colegios ya lo hacen leer cosas que son aberraciones ante el designio de Dios. Leen libros que los incitan a desviar su razonamiento lógico y a tratar de pervertir sus valores solamente porque un grupo de personas inescrupulosas está diseñando aquellas cosas que los niños tienen que leer. No puede ser más pervertido un mundo donde nosotros queremos pervertir la conciencia de nuestros hijos. Los adultos pueden elegir lo que ellos quieran, pero no con los niños. Ellos son inocentes. Déjenlo vivir su niñez. Déjenlo disfrutar. Cuando sean grandes tomarán sus decisiones y se les respetará. Pero nosotros no, como adultos, queramos interferir en la crianza de un niño. Ahora, la maldad está por doquier. Y así como la maldad está por doquier, Dios llama a un pueblo. Dios llama a la familia de Noé para que viva una promesa y para que obedezca un mandamiento que es difícil de seguir. Si a Noé no lo llamó el día lunes y cumplió su promesa el día viernes, Noé tuvo que vivir un proceso difícil. Pero Noé eligió vivir su vida conforme a los designios de Dios. Dios nos ayude a vivir nuestra vida conforme a las ordenanzas del Señor. Porque no es fácil en un mundo tan dañado, en un mundo tan perverso, no es fácil vivir conforme a las ordenanzas de Dios.
Génesis 16:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios no le deja a Noé el mandamiento construye un arca y lo deja a la creatividad de Noé. Él le dice cómo tiene que ser esa arca. Porque no basta con vivir nuestra vida a nuestra manera o como nosotros creemos que es bueno. Se trata de vivirla como Dios dice que es bueno. Eso es lo difícil. Porque para Noé hubiese sido fácil recibir el mandamiento. ¿Sabes que Noé construye un arca? ¿Y cómo la hago, Señor? Como a ti se te ocurra. Pero trata de que te quede linda, que a ti te guste. Que te queden cachaditas, sale hartas cosas. Probablemente Noé hubiese construido un arca según su diseño, según su visión, según su manera de ver las cosas. El problema es que Noé nunca había estado en un diluvio. Noé nunca había navegado en un arca. Noé nunca había estado en un acontecimiento de esa magnitud. Él no sabía a lo que se iba a enfrentar. Entonces si él hubiese diseñado esa arca, probablemente esa arca hubiese tenido un diseño catastrófico, porque no hubiese prestado la utilidad ante una adversidad como la que se venía. Entonces Dios, juntamente con la promesa, el mandamiento de que haga un arca, juntamente con ese mandamiento también va el diseño de cómo tiene que hacerlo. Dios nos llama a nosotros al reino, nos dice ven al reino, y nos llama, nos toma y nos pone, ¿cierto?, en un propósito. Ese propósito va con nosotros y vamos avanzando, pero Él nos dice, esta es tu vida, esta es tu arca, que tú tienes que vivir, pero vívela de esta manera. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios me pide que yo viva de esta manera? Y es porque Dios sí sabe las cosas que se nos vienen por delante. Él sabe las adversidades que se nos van a venir. Él sabe los desafíos que vamos a tener. Nosotros todavía no hemos ido al futuro, pero Dios ya estuvo ahí. Entonces Dios ya sabe lo que es y lo que viene y lo que vamos a vivir. Por lo tanto, cuando Dios nos dice vivamos de esta manera, es porque esa manera es la única en que vamos a salir airosos y victoriosos de las batallas que se nos vienen por delante. No se trata de hacer las cosas como nosotros creamos. Por eso es que la salvación nunca ha sido por obras. Por eso es que la salvación no es un tema de que yo sea buena persona o no sea buena persona. La salvación es un tema de fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque Él sabía cómo hacer las cosas de manera perfecta. Y el reino de los cielos no es vivir una vida como nosotros creemos que es, sino como Dios dice que sea. Es complejo eso. Pero créeme que cuando comenzó el agua y el agua empezó a subir, Noé, miró hacia arriba y le dijo, menos mal que te hice caso, Dios. Menos mal que te hice caso, porque yo le iba a hacer en triángulo esta cuestión. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra forma, siempre van a fracasar. Están destinadas a eso. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo vuestro corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué difícil, primero, reconocer que nuestras veredas están chuecas. Y segundo, más difícil es que todavía dejemos que Dios las enderece. Pero créame que cuando Dios ordena, es mejor.
Entonces la obediencia no es obediencia a nuestra forma, la obediencia es una obediencia precisa al diseño, al mandato. Ahora, Hebreos 11:7, leemos estas palabras. Por la fe, aquí cuando habla de los héroes de la fe, lea Hebreos 11 y se va a dar cuenta de que habla de todos los héroes de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Fíjense que cuando Dios le dio a Noé la palabra de que vendría un diluvio, vendría en lluvia, todavía la tierra no llovía. Si tú lees el libro de Génesis te vas a dar cuenta de que hasta ese día nadie conocía en la tierra la lluvia. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice, porque subía en ese tiempo un vapor, como un rocío, como una neblina, que era la que humedecía todo y mojaba la tierra. Así se regaban los cultivos, así se regaban las cosas. Porque en ese tiempo había como una neblina, un rocío que mojaba todo, entonces la gente no sabía lo que era una lluvia. Entonces cuando Dios llama a Noé, lo llama en un tiempo que era perverso para que viviera algo que nunca antes había visto en la tierra. Dios llama a una iglesia en un tiempo perverso para que vea algo que nunca se ha visto sobre la tierra, que tiene que ver con el juicio de Dios sobre las naciones. Viene el tiempo donde Dios va a cumplir su promesa, donde Cristo viene por su iglesia, lleva a su iglesia y en la tierra quedará todo aquel que no ha creído y no ha confesado a Cristo, todo aquel quedará viviendo el juicio de las naciones, el juicio de Dios. Hoy día la gente dice, ay, se ríen, ay, los van a venir a buscar a ellos, por lo lindo que son. ¿Por qué? Porque así lo hicieron con Noé igual se rieron. El mundo pervertido también se reía. Nunca había visto a Noé, o sea, una lluvia, y estaban viendo a Noé construir un arca. Imagínense, entre 50 y 100 años demoró, según las historias y según los cronógrafos, entre 50 y 100 años demoró Noé en construir un arca. 50 años. 100 años. Imagínense la cantidad de gente que se le acercó a Noé a decirle, ¿qué estás haciendo? No, un arca. ¿Y por qué está haciendo un arca? Es porque Dios me habló y me dijo que iba a venir lluvia sobre la tierra y así se va a inundar. Ya. Porque el ser humano es curioso, ¿cierto? Entonces se pone a hacer un hoyo afuera de su casa y ligerito va a llegar alguien y le va a preguntar, ¿qué está haciendo? No va a aguantar, va a mirar por la ventana, ¿qué está haciendo el vecino? ¿Qué está haciendo el vecino? ¿Qué está haciendo el vecino? Porque el ser humano es curioso. O buchento, ¿cierto? ¿Para qué lo endulce? Pero imagínense todo lo que tuvo que soportar. Aquí ya quiero ir. Estamos hablando de casi 50 o 100 años de gente riéndose de él. Y de su familia, porque no trabajaba solo, trabajaba con los locos del arca. Cuando llegaban, como la gente decía, mira, ahí va los locos, la familia de los locos. No, ahí va la familia de los locos. No es que ahora van a la iglesia, ¿verdad? ¿Te das cuenta que la Biblia, la palabra de Noé tiene mucho que nosotros tenemos que aprender? Y Noé no tomó en cuenta lo que se reían de él. Noé dijo, yo sé quién me habló, yo sé quién me llamó, yo sé quién me dijo que tenía que estar ahí. Por lo tanto, se rían o no se rían, me traten de loco, de loca, no me va a afectar, porque yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Diga conmigo con la mano derecha,
Dios cumplirá su propósito en mí. Y no importa que el mundo se ría, que el mundo se burle, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Un aplauso al Señor. Durante esos casi 100 años, y aquí quiero tocar un punto sensible para nosotros, pero muy importante. Durante esos 100 años no hay ninguna evidencia bíblica, al menos, de que Noé haya recibido otra vez o haya hablado otra vez con Dios. Ninguna. O sea, Noé recibió el llamado, recibió la instrucción, recibió el diseño y empezó a trabajar. Y estuvo casi 100 años trabajando sin siquiera recibir otra vez. No, lo estáis haciendo bien. Sigue así, guachito, sigue así, guachita. Él trabajó con convicción. Él siguió trabajando con fe. Él siguió obedeciendo con perseverancia. Él siguió manteniendo su mismo ímpetu. No bajó los brazos, no se rindió, no se levantaba en la mañana y decía, pucha, llevo 30 años trabajando y Dios todavía no me dice nada aquí. Pucha, llevo 50 años y Dios... Tata, ¿hace cuánto que Dios le habló? Hace 70 años. Pero que se olvidó de ti. No, él siguió con convicción, siguió trabajando con fe, siguió la obra de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Dios nos habla a veces una vez y muchas veces, lo digo siempre, muchas veces guarda silencio para ver qué hacemos. No nos podemos poner dependientes de que Dios siempre nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Si nosotros sabemos hacer lo que es correcto, ¿para qué Dios iba a intervenir? Así es, Señor. Diga conmigo, ¿para qué? Pregúntese conmigo. ¿Por qué Dios va a intervenir si yo estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera? Amén. Para nada. Así es, mi Dios. Para nada. Ahora, si Él se hubiese desviado, probablemente Dios hubiese intervenido, le hubiese dicho, no te desvíes. Si Él se hubiese ido para izquierda, para derecha, para izquierda, o en este caso para ustedes, para su izquierda, a su derecha, hubiese dicho, a ver, Noé, para, te estás desviando. Te dije que le hicieras de tres niveles y le estás poniendo un cuarto nivel. Echa abajo ese último nivel, no te lo pedí. Probablemente Dios hubiese intervenido. Pero como no estaba haciendo las cosas conforme a Dios se lo había pedido, no era necesario. A veces nosotros queremos que Dios nos esté hablando como todos los meses para ver, Señor, estoy bien encaminado, Señor, por último, avísame si estoy bien. Si Dios está guardando silencio porque vas bien, vas avanzando bien. Porque a veces Dios nos da la palabra, nos dice las cosas y es suficiente. Nosotros tenemos que decir, Señor, ok, tú me dijiste que tenía que hacer esto, lo tengo que hacer. No tengo que esperar más confirmaciones. No, es que Dios me dijo que tenía que ayunar, pero estoy esperando confirmación. Si sabemos que tenemos que orar, ayunar y estudiar la Biblia, o sea, no hay que tener confirmación para eso. Entonces, si uno dice, necesito más comunión, más comunión. No hay que pedir confirmación, Señor, ¿será que tú quieres más comunión? Es así. Entonces, a veces nosotros queremos vivir de que Dios nos esté hablando a través de un profeta, pero no es necesario que siempre sea así. Porque que Dios no te hable no significa que tú estás equivocado, estás mal, o Dios se enojó contigo, o Dios te olvidó. No, no, no. Significa que Dios está guardando silencio y mirando cómo tú sirves, cómo tú obedeces, cómo tú perseveras, cómo tú lo haces. Es como el papá cuando deja al niño y le suelta las manos para que el niño aprenda a caminar. Si el papá está con la mano, ¿cierto?, siempre sujetando al niño ahí, nunca va a madurar. Uno de los grandes problemas de nosotros los papás es que, por ejemplo, nosotros teníamos un miedo
Le contaba yo hace un tiempo atrás, teníamos mucho temor de los primeros, de la adaptación de Daniel en su colegio. Dijimos, no, va a llorar mucho. No fue tanto. Ahora feliz, va a su colegio. Y es un momento donde yo no estoy, mi esposa tampoco está ahí para cuidarlo. Pero es necesario ese desapego para que él madure. Porque por uno lo tuviera ahí, ¿cierto? Contenido ahí, protegido. Pero yo tengo que dejarlo ir un poquito para que él crezca. Para que aprenda a relacionarse. Para que aprenda a madurar. Así es Dios con nosotros. Dios nos permite a nosotros, a veces nos guarda silencio, no porque no nos ame, sino por todo lo contrario, sino porque nos ama y quiere que maduremos un poco más. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, nosotros, Dios nos diga o no nos diga, tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. Dios nos hable o no nos hable, tenemos que hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. No es otra cosa. No se trata de que Dios me confirme, de que no, si Dios no te tiene que confirmar que haga lo que está en su palabra, está claro ahí. Así es, Padre. Y cuando está claro ahí, no tenemos para qué pedir confirmación. Amén. Tenemos que obedecer. Y la palabra de obediencia, yo sé que no es fácil, no es digerible. Porque el ser humano siempre quiere hacer el arca a su manera, ¿cierto? 3 pisos y un 4.º piso con un galpón, o sea, como un balcón, una azotea. Y Noé diciendo que podíamos hacer una cancha de fútbol arriba, mientras tanto estamos flotando arriba. Porque si el ser humano siempre quiere ponerle, ¿cierto? Quiere agregarle sus cosas. No. Es conforme a la palabra del Señor dice. Ayer ¿qué día era? Sábado. El viernes estuvimos en el estudio bíblico y estábamos pasando el tema de las ordenanzas. Nuestra hermana Jackson estuvo ahí. No sé si nuestra hermana... ¿Quién más estaba ahí? No me acuerdo. Hermana Itamara. Y fíjense que en el estudio bíblico yo estaba enseñando sobre las ordenanzas, sobre el bautismo en agua y sobre la cena del Señor que vamos a tomar hoy día. Y yo decía, nosotros no vamos a alterar y tampoco vamos a innovar conforme al diseño de Dios para estos 2 sacramentos. Porque Dios lo diseñó así. El bautismo en agua es en agua. No vamos a innovar ahí. La cena del Señor es con vino y con pan sin levadura con aceite de oliva. Y es así nomás. No vamos a ponerle galletas Cel, ni cracker, ni ninguna cuestión. Es con lo que es. Amén. Es con pan sin levadura y con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Dios dejó todo claro. La levadura representaba el pecado. Y Cristo Él dice, este es mi cuerpo. Y Cristo, su cuerpo era sin pecado. Por eso que el pan no tenía que tener levadura. Y por eso que cuando nosotros comemos el pan, estamos simbólicamente moliendo por nuestras rebeliones el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo que era sin pecado. Porque Cristo dice en la Biblia que Él es el pan de vida. Y el pan de vida fue entregado por nosotros. Entonces, por eso que no puede ser otra cosa. Y el vino tinto de uva roja, porque representa la sangre de Cristo. Y hasta donde yo sé, la sangre es. Entonces, por eso yo le digo, no vamos a innovar ahí. No, que en la iglesia de allá, pastor, yo fui allá en Talca, voy a Talca. No voy a hablar mal. Yo fui y la hacen con Coca-Cola. Y a los hermanos les gusta, la hacen con Coca-Cola y galletas Cel. Me da lo mismo lo que hagan allá. Yo lo voy a hacer conforme a lo que me dice la palabra. Y la palabra me dice que es así, así va a ser. Amén. Podemos innovar en otras cosas, podemos innovar en cómo decoramos, podemos innovar en un montón de cosas, pero las cosas que están estipuladas en la palabra no las vamos a innovar. La Biblia dice que tenemos que orar por los enfermos y vamos a orar por los enfermos.
Si la Biblia dice que hay hermanos que tienen que hacer imposición de manos, los hermanos van a hacer imposición de manos. No vamos a innovar. No es que la otra iglesia le pasan un manto por arriba nomás para que no, que lo hagan allá. Si quiere, si les gusta, vayan a irse allá. Pero aquí no vamos a innovar. Vamos a ajustarnos a lo que la palabra dice. Y la palabra dice que los que son sanos, los que están enfermos, que pasen adelante, se les van a hacer imposición de manos para que sean sanos. Porque tenemos un arca, que es nuestra vida cristiana. Y ese tiene un diseño. Y ese diseño no lo vamos a alterar por nada. Podemos alterar nuestra forma, los chiquillos como están acá, la distribución, a lo mejor un poco el vestuario. Podemos innovar en un montón de cosas. Pero los principios fundamentales de nuestra fe no vamos a innovar porque el diseño ya está. Dios dijo, así es, y nada más. Por eso yo digo, no nos confundamos. La esencia de nuestra iglesia siempre va a ser estar orando siempre. Porque la oración es el peso, el fundamento de las cosas. Estar adorando a Dios con nuestro corazón, con libertad. Nosotros tenemos que ser obedientes en eso, en las cosas que Él nos diseñó a nosotros y nosotros dijimos, aquí está. Y ahí vamos a avanzar. Y no nos cansemos de hacerlo así. Porque a su tiempo cegaremos, si no, desmayamos. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjense que después de todos esos años de trabajo, de esos años de perseverancia, después de vivir tanto tiempo en obediencia, en estar ahí sufriendo a lo mejor las burlas de todos sus vecinos, de toda la gente, de no caer en las dinámicas del mundo, de no caer en la perversión del mundo, de mantenerse íntegro, de luchar toda la vida, al fin llegó el día que Dios le dijo que iba a llegar. Dios tiene un día para todos nosotros. Ese día va a llegar. Que Dios nos encuentre obedeciendo ese día. Que Dios nos encuentre haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Los años de trabajo y los años de obediencia rindieron frutos. Cuando vino el problema, cuando vino el desafío, cuando vino la adversidad, Noé estaba preparado. Si nos toca vivir en la vida a veces momentos difíciles y si nos es complejo el pensar diferente, el ser diferente, porque la gente se burla de ti, se burla de tu fe, se burla de tu forma, se burla de todo lo que tú haces, porque ya no hablas como antes, ya no dices como antes. Oye, la canuto, el canuta, y empiezan, o al revés, la canuta y el canuto, y se burla la gente, ay, que son cristianos y la cosa. Va a llegar el momento en que todos vamos a estar frente al Señor. Todos. Y que ese día Dios nos diga, porque en ti he visto justo delante de esta generación. Entonces la promesa del Señor no la tenemos que tener por tardanza. Dios cumple sus promesas. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, si Dios a nosotros nos hizo una promesa, ya sea personal o familiar, nosotros debemos saber que Dios ya tiene ese día para que eso se cumpla. Mientras tanto, debemos trabajar para llegar a ese día bien y con la frente en alto.
No con el arca medio construir, no que nos falte un par de habitaciones, no que nos falte la puerta, sino que nos encuentre con el arca construida. Cuando llegue el día, digámosle: Señor, aquí está lo que tú me pediste. Lo hice como tú lo dijiste que lo hiciéramos. Señor, aquí estamos. Dinos tú qué pasa ahora. Porque el día de la promesa, del cumplimiento del tiempo, va a llegar a nuestras vidas. Y Dios nos permita que ese día llegue y nosotros estemos bien. Que podamos mirarlo a su rostro y decirle: Señor, cara a cara, he hecho lo que tú me has pedido. Segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Si hoy día el Señor, a lo mejor nosotros decimos: ¿por qué el Señor no viene por nosotros? Tengamos conciencia de que Dios es paciente con esta generación. Y por misericordia no nos viene y no somos consumidos, como dice la palabra. Porque la vida cristiana, nuestra vida de fe, es una vida que nosotros trabajamos y vivimos para algo que no vamos a ver en el corto plazo, lo vamos a ver en el largo plazo. La lluvia vino cuando tenía que venir, cuando Dios lo había determinado. Así vendrá también el Señor por nosotros cuando Él lo determine. Así vendrá el día del cumplimiento de su promesa sobre nosotros, sobre nuestros propósitos, cuando el día del Señor lo haya determinado. Algunos el Señor llamará antes, a otros después, pero todos tenemos un día donde Dios nos va a decir: ok, ahora viene la lluvia sobre ti. Y cuando venga ese día, será de gozo para ti. Tú me dices: pero ¿cómo va a ser de gozo si un día a veces es difícil? Ponte en el lugar de Noé. Vamos a ese día, al día de. Llegaron los animales, ¿cierto? Noé los ordenó. Estaban todos, se empezaron a escuchar los truenos, las fuentes del abismo se rompieron, hubo un terremoto, se abrió la tierra, las aguas que estaban debajo de la tierra, las napas subterráneas subieron y del cielo empezó a caer agua. Dice la Biblia que Dios cerró la puerta y el agua empezó a subir. Y la gente se acordó que el loco estaba construyendo un arca. Ahí los que se reían se acordaron que el loco le había dicho alguna vez que estaba haciendo un arca para poder salvarse de la lluvia. Y corrieron. Pero la puerta estaba cerrada. Y por un lado Noé miraba hacia afuera y veía cómo Dios cumplía su palabra. Pero por otro lado miraba hacia adentro y veía a su esposa, a sus hijos y a sus nueras con él. Y le daba gracias a Dios porque su familia estaba bien. Entonces, el corazón de Noé sin duda se alegró, porque la obediencia rindió frutos, porque
Si alguna vez pasó por su cabeza, ¿qué pasaría si no lloviera? Todas esas dudas estaban borradas hoy día. Porque él hoy día estaba seguro de que había hecho lo correcto. Estaba contento porque dijo: Señor, gracias porque me elegiste a mí. Gracias porque me llamaste. Gracias porque entre tantas personas tú elegiste mi familia. Gracias porque cumpliste tu palabra. Gracias porque me diste el diseño. Gracias porque me dijiste cómo lo tenía que hacer. Porque yo lo iba a hacer de otra manera. Probablemente yo tenía otro diseño en mi cabeza. Pero ese diseño no hubiese flotado. En ese diseño nos hubiésemos hundido junto con mi familia. Porque cuando nosotros diseñamos las cosas de acuerdo a nuestra manera, las cosas no resultan. Pero hoy día le decía: gracias, Señor, porque me diste el diseño correcto. Amén. Gracias, Dios, porque me dijiste que hiciera las cosas de manera correcta. El camino de la fe no es fácil. Es un camino donde hay piedras, hay dificultades, hay desafíos que pasar, donde muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, donde tenemos que poner la otra mejilla, como dice Jesús. Pero es un camino que al final tiene su recompensa. Y al final Dios cumplirá su propósito en nosotros. Finalmente, Primera de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestro Dios es fiel. Si Dios nos llamó, Él lo hará. Si Él prometió, Él cumplirá. Nosotros mantengámonos siendo obedientes, mantengámonos fieles y recordemos que aunque Dios no nos vaya recordando cada cierto tiempo, si Él ya lo prometió, lo va a cumplir. Va a venir el tiempo del cumplimiento. Y aunque no veamos la lluvia llegar todavía, ni las nubes en el cielo, y aunque esté todo el cielo despejado, nosotros tenemos que estar tranquilos porque la promesa de Dios siempre se cumple. Amén. Pongámonos de pie, por favor.